El impacto inmediato y a mediano plazo en la salud no se limita a los traumatismos físicos. La atmósfera cambia drásticamente debido al colapso de infraestructuras. El sistema respiratorio superior, que incluye las fosas nasales, los senos paranasales, la faringe y la laringe, actúa como la primera línea de defensa del cuerpo y por lo tanto es el que recibe el impacto directo de los contaminantes suspendidos. La pulverización de concreto, ladrillos, yeso y madera genera nubes de polvo. Estas partículas quedan atrapadas mayoritariamente en la cavidad nasal y la faringe, provocando una infección severa de la mucosa nasal caracterizada por congestión extrema, goteo constante, estornudos y dolor facial por la obstrucción. A su vez, esto puede provocar resequedad extrema de la vía aérea, irritándola, y para las personas con antecedentes de alergias, rinitis crónica o asma, el aire posismo actúa como un detonante inmediato. La respuesta inmunitaria se satura, multiplicando los episodios. Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en la interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. Hoy vamos a hablar sobre el impacto que tiene también en la parte respiratoria, pero también en la parte superior completa, en la parte de lo que sería la estructura de nuestra nariz, nuestra garganta y nuestros oídos. Para hablar sobre esto nos acompaña la doctora Teolinda Mendoza de Morales, quien es médico otorrinolaringólogo, para conversar sobre esto. Doctora, bienvenida, un gusto que nos acompañe. Gracias por la invitación nuevamente, Daniela. Bueno, veíamos que no solamente es el trauma psicológico y también físico que se pueda sufrir, sino también las consecuencias o secuelas luego del terremoto debido a los derrumbes y también la contaminación ambiental que se pueda presentar. Sí, este impacto del terremoto en el sistema sensorial y respiratorio, específicamente en mi área de los oídos, la nariz y la garganta, es muy importante. Y sobre todo afecta más a las personas que tienen una patología previa. En los oídos sabemos que sirven para oír y para el equilibrio. Y tenemos personas que a raíz de todo este impacto tienen pérdida auditiva, no manejan bien el equilibrio, incluso se sienten como si estuvieran en una réplica permanente, y es debido a la afectación de esos receptores, tanto de la audición como del equilibrio. Esos receptores son muy sensibles y prácticamente se inestabiliza. Ese paciente hay que medicarlo para lo del equilibrio. Y la sordera dependerá de la severidad de la lesión de ese paciente post-terremoto. Hay sorderas simples, pero hay sorderas que son definitivas porque hay pérdida de la integridad de la vía auditiva. Con respecto al llamado mareo sísmico, sí, hay que medicar al paciente porque esos receptores y los otolitos requieren estabilizarse. El oído contiene un líquido y un polvo que cuando se fractura hay que poner medicación e incluso hacer rehabilitación para que eso se estabilice, y no es tan rápido. Hay personas que todo el tiempo se sienten mareados, pero por lo general son los que tienen una patología previa. Claro. ¿Cuándo se puede considerar normal tener esta sensación? ¿Se puede pasar de forma espontánea o no? No se va a pasar espontáneamente, tiene que ser medicado para poder estabilizarlo. Y no es tampoco que estabiliza rápido, mínimo 3 a 4 semanas, o sea, se lleva casi un mes. Lo contrario con la nariz. La contaminación del ambiente es brutal, no solo con el polvo, todas las partículas de los materiales de construcción, la carga no solo bacteriana, sino viral y micótica, gases que se eliminan de esas grietas que dejó el terremoto que no las vemos, pero que a nivel ambiental son contaminantes. Entonces, el paciente que es alérgico, el paciente que sufre de rinosinusitis, ese es el que se va a afectar más. Va a tener procesos infecciosos que incluso va a afectar la vía lagrimal y poder a nivel ocular dar sintomatología. Sangramientos más frecuentes en estos pacientes. A nivel de la garganta, por supuesto, los procesos infecciosos, con las cuerdas vocales muy irritadas, porque tiene dos factores en ese caso de las cuerdas vocales.
el ambiente contaminado y el abuso del abuso. Esos pacientes estuvieron gritando mucho tiempo para ser rescatados. Las personas que trabajan como rescatistas gritan mucho dando órdenes a los que están en el sitio de trabajo. Entonces, no solo el que está en el ambiente de La Guaira, sino el que está en su casa, que tiene escombros, está también con una carga importante de contaminación ambiental. Entonces, para los que van a bajar a ayudar a La Guaira, es necesario que se protejan no solo del tapabocas, tienen que ponerse la máscara, porque esa carga de infección por la putrefacción de los cuerpos humanos y de los animales está muy, muy alta. Usted va en un carro con aire acondicionado y tapabocas y usted siente el mal olor que hay en el ambiente. Entonces, no debe exponerse, tiene que protegerse, si no va a traer infección a su casa. Y la diseminación, peor todavía. Vamos a hablar sobre este punto al regreso. Vamos a una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. La doctora Tiolinda Mendoza de Morales nos sigue acompañando y ya regresamos con mucho más.